Le damos la bienvenida a todo el que está conectado por social media, que está viendo por YouTube y cada una de las plataformas en donde transmitimos esta palabra en este día. Quiero compartirles de cómo el Señor comenzó a hablarme acerca de la palabra que les voy a dar, que voy a compartir a ustedes en este día. El lunes recibí una llamada de uno de los discípulos y me dice, líder, necesito que me ayudes. Resulta que mi abuelo en Ecuador está en el hospital y temen de que él pueda morir pronto. ¿Por qué? Porque su hígado y sus riñones están fallando. Y mi papá quiere que él reciba a Jesús. Así que no sé si tú me puedes ayudar con eso. Y yo le dije, claro que sí. ¿Cómo hacemos? Entonces él me dice, ok, yo lo vuelvo a llamar porque mi papá va a llamar al hermano que está junto con mi abuelo allá en Ecuador en el hospital, y así para que podamos hacer un tree line y él pueda hacer la oración. Yo, bueno, listo. Yo colgué, después me llaman, hacen la conexión tree line y me presento al abuelo. Y aunque el abuelo no podía hablar muy bien porque no tenía mucha energía, yo le dije, no se preocupe, usted simplemente repita como usted pueda repetir, así sea en su mente, pero repítalo. Y comencé yo a hacer la oración de fe para que él recibiera al Señor. Y en medio de la oración yo sentía como él, aunque no tenía fuerzas, él sacaba, yo le sentía esa voz que le salía. Y decía, wow, me impactaba porque supuestamente él no tenía fuerzas para hablar, pero sí tenía fuerzas para recibir a Jesús. Porque para él en ese momento de repente era lo último que él podía hacer. Y lo hizo con fuerza, lo hizo con ganas. Recibió a Jesús para la gloria de Dios. Después yo oré por él. Yo le dije, no se preocupe, Dios está en control. No se preocupe, sea lo que pase, es bajo la voluntad de Dios, pero su alma pertenece a Cristo. Y a partir de ahí, literal, yo colgué y yo me quedé pensando y me comenzó a ministrar el Señor en ese momento y me comenzó a hablar acerca del sufrimiento. Y esa es la palabra, el mensaje que yo vengo a traerles a ustedes en este día. ¿Sabe que al día siguiente, no casualmente, porque nada es casualidad, sino es diosidencia, como decimos, ¿verdad? Me llama una de las ancianas y me dice, pastor, quiere que prepare una prédica. Yo le dije, no, ¿cómo así? ¿No va a predicar el domingo que viene? Me dice, no, simplemente que la prepare. Yo, ok, está bien. Y yo dije, ok, Señor, yo pienso que tú me estás hablando algo en este día, en esta semana. Y yo comencé a pedirle al Señor, háblame. Y honestamente, hasta ayer pastor iba a venir, pero él decidió esta mañana que yo trajera esta palabra. Así que pastor está bien, así que no se preocupen. Dile al que está a su lado, dale un break a pastor, ¿ok? De repente el Señor nos está enseñando a que nosotros no podemos poner nuestros ojos en el hombre. Amén. Entonces, tranquilos, que pastor está bien. Amén. Entonces, en esta mañana yo les voy a hablar acerca de cómo el sufrimiento es importante en la vida del cristiano. ¿Y sabes qué? Cuando el Espíritu Santo me comenzó a hablar de eso, yo dije, oh my God, los cristianos hemos estado viviendo una mentira. Porque lo primero que nosotros pensamos, o lo primero que nosotros nos dicen, la religiosidad, quién sabe qué, ¿verdad? Pero es porque no renovamos nuestras mentes. Es de que cuando llegamos a los caminos del Señor, se acabó el sufrimiento. Ya se acabó el dolor. Ya no hay problemas. Pero resulta que Dios no nos quita el sufrimiento. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído a causa del pecado. Entonces sí o sí va a haber sufrimiento. Es simplemente que ya no es el sufrimiento como lo vive el mundo. Dios transforma el sufrimiento para su gloria y su honra. Entonces, el título del mensaje de hoy es No Pain, No Gain.
sin sufrimiento, sin dolor, no hay ganancia, ¿verdad? Por ahí, yo no sé, yo escucho esa palabra no pain, no gain. Algunos que van al gimnasio, no pain, no gain. Así que Sebastián es bíblico, ¿ok? Entonces, no mentira. Pero yo aprendí de que nosotros, los cristianos, debemos pasar por el dolor y que no tenemos que temer pasar por el dolor y el sufrimiento. Ya sea que lo pasemos nosotros mismos o ya sea que lo experimentemos a través de un familiar o de un amigo cercano. Pero debemos pasar por el sufrimiento y el dolor. Comencemos con la palabra en Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 5. Y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gloriamos. ¿En qué? En las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? El sufrimiento, el dolor. ¿Y qué dice después? Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Es decir, que para nosotros poder tener paciencia, aprender paciencia, debemos pasar por las tribulaciones. ¿Quiénes han pasado por tribulaciones? ¿Quiénes han pasado por situaciones en las que Dios te dice espera? En las que nosotros queremos que se solucionen las cosas ya, ¿verdad? Estamos en zozobra a veces, estamos en angustias, pero el Señor nos enseña que debemos esperar en la tribulación, porque a través de esa espera en la tribulación es de que produce paciencia en nuestro espíritu. Paciencia que puede que la tengas poquito o puede que seas muy paciente. Lala siempre me dice que tú eres demasiado paciente. Y dice, y la paciencia trae prueba, porque es la paciencia lo que nos prepara para la prueba. Y después de la prueba, ¿qué viene? La esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo ahí? O sea, cuántas veces yo leí esa palabra del apóstol Pablo y yo no pude entender que para yo poder crecer, yo tenía que pasar por pruebas o tribulaciones. Muchas veces nosotros pensamos en esas pruebas, en esas tribulaciones cuando nos hablan. Y solamente el pensarlo nos da temor. Dios mío, que no me pase a mí, que no me pase a mí, Señor. No, me escondo por allá. No, nadie se salva de las pruebas. Nadie se salva de las tribulaciones. Ya sea que sea una prueba emocional, ya sea que sea una prueba física, hablando de enfermedades o una dolencia, o ya sea que hablando de algo, de una prueba relacional, o sea, de una relación con los demás, con un familiar, o ya sea algo mental, ya sea una opresión mental, una depresión, así como le dijo a Elías, o ya sea algo financiero. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por pruebas, tribulaciones en nuestras finanzas? Y la prueba espiritual, las pruebas espirituales, que las personas, mucha gente piensa de que son las menos duras, pero para mí son las más duras. Las pruebas espirituales, cuando sientes que el enemigo literalmente te está oprimiendo, cuando sientes que literalmente el enemigo te tiene acorralado. Amén. Entonces, aquí podemos entender en esta palabra de Romanos de que el sufrimiento se convierte en un plan de Dios. ¿Para qué? Para hacernos mejores personas, para que nos convirtamos en esos soldados
¿verdad? Experimentados, fuertes. ¿Quiénes saben que nosotros somos soldados del reino de los cielos? Entonces, ¿cómo crees que nosotros vamos a ser soldados fuertes? A través de las tribulaciones, a través de las pruebas. Amén. Entonces, ¿por qué el sufrimiento es gran parte de ese caminar del cristiano? ¿Por qué el sufrimiento hace parte importante? ¿Sabes por qué? Porque verdaderamente durante ese proceso de la tribulación es que nosotros podemos experimentar la grandeza de la gloria de Dios y de la gracia de Dios y el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Cuando vemos que Dios se glorifica en una situación, cómo cambia una situación que nosotros no pensábamos que tenía salida. Por eso es algo importante en el caminar del cristiano con el Señor. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes una cosa? El mundo siempre nos está señalando. La gente del mundo siempre nos está diciendo, si tú estás con Dios, ¿cómo es posible que tú estás sufriendo así? Si tú estás con Dios, ¿cómo es posible que tú estés llorando? ¿No se supone que los que están con Jesús tienen gozo? ¿Andan de aleluya, gloria a Dios? ¿Cómo se supone? El mundo no lo entiende. Para el mundo, el dolor es absurdo que un hijo de Dios, que un hijo de Dios lo experimente. Pero ¿sabes qué? Dios es soberano. Dios es dueño de nosotros. Y Dios hace como Él quiere. Y nosotros tenemos que entender eso. Que Dios permite las cosas en los cristianos por un propósito mayor de gloria. Amén. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Amén. Dale la gloria al Señor. Esa es la diferencia de pasar una tribulación, un dolor, cuando no estás en Cristo y cuando estás con Cristo. ¿Sabes qué? Cuando tú no tienes a Dios en tu vida y pasas por tribulaciones, porque todos lo vamos a tener que pasar. Cuando uno que no tiene a Cristo, lo único que trae su vida es un corazón duro. Lo único que trae su vida es orgullo. Lo único que trae en su vida es amargura. Por eso muchas veces Dios tiene que mandar más pruebas y más sufrimientos. ¿Para qué? Para que pueda ser quebrantado ese corazón de piedra y poderlo convertir en un corazón de carne. Un corazón que al final diga, ¿sabes qué? Me rindo. Llegué hasta el fondo y ya no puedo más por mí mismo. Tiene que haber un Dios. Tiene que haber un Dios que me pueda que me pueda sacar de esta situación. Y por eso, para nosotros los cristianos, el regalo, el sufrimiento es un regalo no deseado. Y en esta semana estaba leyendo, justo después que me dijeron que iba a traer, que preparara la prédica, y de lo que ocurrió el lunes con el abuelo del discípulo, he abierto un devocional. Y el devocional hablaba acerca de cómo el sufrimiento era el regalo más incomprensible de Dios. Y ahí fue cuando, Dios mío, entonces ¿cómo se supone que yo tengo que ver el sufrimiento como un regalo? ¿Cómo se supone que yo tengo que ver el sufrimiento con el ojo bueno? Y el Señor me estaba ministrando y el Señor me estaba enseñando. Acuérdate de todo el sufrimiento que has pasado. Acuérdate de todas las situaciones que has pasado en la vida. Y cómo te sirvió, cómo te acercó más a mí. Porque ¿saben qué? Desafortunadamente, los cristianos tenemos que pasar por dolores y sufrimientos para de verdad humillarnos y buscar de Dios. Porque cuando nosotros no andamos, a la gloria al Señor. Porque cuando nosotros desafortunadamente nos va bien en las finanzas, tenemos una relación estable, tenemos
¿Todo bien? Desafortunadamente nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque hay un instinto carnal de independencia. Creemos que lo podemos todo. Creemos que podemos estar sin Dios. Y es precisamente ese pensamiento que te coloca el enemigo. Porque así empezó todo con Adán y Eva. Porque antes de que ellos desobedecieran, ellos pensaron que ellos podían vivir sin Dios. Porque Satanás le dijo que ellos podían ser como Dios. Y ahí comenzó todo. Cuando nosotros pensamos, el enemigo te coloca pensamientos en la mente de que tú puedes vivir sin Dios, que tú no necesitas de Dios. Ahí empieza nuestra separación con Dios. Cuando pensamos de que podemos vivir sin Dios. Amén. Pero acuérdense de Job. Acuérdense de ese gran siervo que fue Job. Que a pesar de que Job sufrió tanto, que Dios permitió de que Satanás le quitara todo, hasta la salud, Dios vio cómo Job permaneció fiel a él. Dios vio cómo fue un siervo fiel. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros tenemos que pasar por la prueba del sufrimiento para que le podamos demostrar a Dios que no importa lo que nosotros no tengamos, Dios sigue siendo Dios. No importa lo que pasemos, Dios es dueño de nuestras vidas. Amén. Y no por eso yo tengo que cambiar mis pensamientos de que Dios es malo, porque esa es la mentalidad carnal. Esa es la mentalidad del desobediente, de que Dios no es bueno, de que cómo es posible comenzamos nosotros a cuestionar las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que Dios permita que yo pase por esto? No, es Dios, ¿para qué tú quieres que yo pase por esto? ¿Qué tú me quieres enseñar con esta situación, con este dolor que yo estoy pasando en este momento? Amén. Entonces, vayamos a Salmo 34, 18. Dice: cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos, es decir, quebrantados de espíritu. En el Salmo 147, versículo 3 también dice: él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas o dolores. ¿Sabes qué es lo más lindo? Que cuando nosotros los cristianos pasamos por tiempos de dolor y sufrimiento, Dios siempre se manifiesta para traer un bálsamo de sanidad. Es cuando nosotros sentimos que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, nosotros nos humillamos porque estamos quebrantados y viene la presencia de Dios y nos rodea de amor y nos quita las lágrimas, nos consuela, nos dice: yo estoy contigo, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero en cambio, el del mundo no es así. En cambio, el del mundo lo que comienza es a cuestionar. Y en cambio, algunos del mundo se dejan morir. Pero es Dios el que te da la fuerza para seguir adelante. El Dios es el que te da la fortaleza para que tú puedas enfrentar esa situación, esa prueba. Entonces, el sufrimiento siempre va a invitar a la sanidad de Dios. Siempre va a invitar a la sanidad de Dios. No te creas, no comienzas a creer lo que el mundo te está diciendo. Mujer, no comienzas a creerte que no vas a llorar porque de ahora en adelante vas a facturar. No te creas esa mentira. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo lo que quiere es de que tú no llores, que tú no sanes. Porque así lo que el enemigo va a hacer es un corazón duro en ti y no vas a sentir más la presencia de Dios en tu vida. Entonces eso es una mentira de Satanás. Ten cuidado. Ten cuidado cuando digas: no voy a llorar, yo me voy a parar y voy a seguir adelante y me consigo otro y ya, y un clavo saca otro clavo. No, eso es mentira. Llora, entra en la presencia de Dios. Entra en la presencia de Dios, que Él va a renovar tu corazón, Él va a sanar tus heridas. Amén. Otra mentira
Otra mentira de Satanás es aquel que se cree el hombre, que por su hombría, su orgullo, dice: los hombres no lloran, no llores, no llores. ¿Sabes qué? Es por esa mentira que muchos de los hombres están alejados de Dios, porque no han sanado. Porque no creas que el hombre sufre. No creas que nosotros sufrimos cuando niños o adolescentes. Pero ¿qué? Por la misma mentira del hombre nos guardamos eso en el corazón. Y es ahí donde se endurece el corazón. Y es ahí donde se aparta el corazón de Dios. Por eso no te creas la mentira de que el hombre no puede llorar. Tienes que llorar. Tienes que lamentarte. Porque en medio de ese lamento es donde la presencia de Dios se manifiesta a tu vida. Cuando tú clamas, cuando tú te quebrantas delante de Dios, es ahí donde el Señor comienza a crear una nueva criatura en ti, a transformar tu corazón, porque todo empieza de adentro, todo empieza de tu ser, de tu alma, de tu corazón. Es ahí donde Dios comienza la transformación para que nosotros lleguemos a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Un aplauso para el Señor. Entonces, es ahí, en medio de ese sufrimiento en que nos transforma, nos conforma, o sea, nos hace como a Cristo Jesús. Amén. Porque es ahí donde nosotros, en medio de ese sufrimiento, nos acerca a Dios. ¿Y sabes qué? Jesús murió, dio su vida para que nosotros tuviéramos acercamiento a Dios. Pero aquí les doy un dato. Para que nosotros podamos seguir cercanos a Dios, nosotros tenemos que seguir obedeciendo. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Porque cuando obedeces la palabra de Dios, dice la palabra que tú amas a Jesús. Dice la palabra que si tú lo amas, tú lo obedeces. Y cuando nuestra obediencia trabaja en pos de esa cercanía, Dios nunca nos va a abandonar. Amén. No creas que la obediencia no vale la pena. La obediencia sí vale la pena. La obediencia trae frutos. La obediencia te acerca a Dios, a la presencia de Dios. Amén. Vayamos a 2 Corintios. Seguimos con el apóstol Pablo, que nos enseña acerca del sufrimiento, ¿verdad? Yo creo que después de Jesús, creo que el apóstol Pablo fue el que enseñó más acerca del sufrimiento y el beneficio del sufrimiento. Entonces 2 Corintios dice, capítulo 12, del 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones, o sea, de lo que Dios le estaba revelando, lo que Jesús le estaba revelando al apóstol Pablo, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. En otras versiones dice espina. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir bástate mi gracia? Quiere decir, yo tengo el control. Dile al que está al lado: Dios tiene el control. Cuando la palabra dice bástate mi gracia, Jesús te dice bástate mi gracia, es cuando ya tú no puedes contar con tus fuerzas. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando nosotros ya no podemos lidiar con el problema o con la situación, con el sufrimiento, el dolor. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, aleluya, si yo tengo una debilidad, gloria a Dios, porque es Jesús el que se va a glorificar y me va a hacer fuerte. Porque ¿en dónde más se va a glorificar en nuestras vidas? ¿En nuestras fortalezas? No.
es en nuestras debilidades, porque es ahí en donde sí necesitamos del poder de Dios en nuestras vidas. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Si estás pasando necesidades, si estás pasando escasez, en persecuciones, si te están acusando, si se están burlando de ti, en angustias, cuando estás pasando por situaciones que no sabes cómo resolver. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dile al que está a tu lado, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña que él usó esas debilidades que él tenía, que él sabía. Dicen que el aguijón que Satanás le puso, que by the way, yo lo que aprendí es de que no se lo dio Dios. Acuérdate que nosotros estamos en esta tierra en donde ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás siempre va a querer estar trayendo daño a tu vida, a destruirte, a mentir, a matarte. Y a veces, como ocurrió con Job, Dios permite que cosas sucedan a nuestra vida, cosas malas sucedan. Dios permite que el enemigo venga y nos haga algo. ¿Pero para qué? Para probarnos. Para probarnos. ¿Por qué? Porque en esos ataques es que nos humillamos. Cuando nos sentimos atacados y que no podemos responder o que no sabemos cómo solucionar, es ahí donde agachamos la cabeza y buscamos de Dios. Y ahí comenzamos otra vez a depender de la gracia de Dios. Ahí comenzamos nosotros a suplicar a Dios que intervenga, que nos ayudes. ¿Por qué? Porque la fortaleza va a provenir de Dios, no de ti. Y es ahí donde Dios se va a glorificar en tu vida. Entonces, ¿cuál es tu aguijón? ¿Cuál es tu espina? La espina que tú tienes en este momento. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te está afligiendo? ¿Es física? ¿Es mental? ¿Es espiritual? ¿Es emocional? ¿Tienes una espina, una debilidad en este momento? Ese es un mensaje de Satanás. Es una tentación de Satanás. Pero ¿sabes cuál es el propósito de ese aguijón? Según Pablo nos dice, ahí es que nos enorgullecemos. Es eso lo que nos mantiene humildes. Porque si no hay algo que nos está puyando, nos está doliendo, no hay una necesidad, nos viene el orgullo, no nos humillamos. Porque esa es la carne. La carne es orgullosa. Porque el hombre tiende a hacer lo malo. La carne tiende a hacer lo malo. Amén. Entonces, ¿de dónde viene tu fortaleza? Confiésalo. Mi fortaleza viene de la gracia de Dios, viene de Dios. Amén. Entonces, no le digas o no clames mucho a Jesús, a Dios, que te quite el aguijón, porque muy probablemente no lo va a hacer, porque Él sabe, Él lo conoce todo. Él sabe que si te quita ese aguijón, tú te puedes olvidar de Él, porque ese aguijón es lo que te hace dependiente de Dios. Quienes han recibido diagnósticos de muerte, diagnósticos de enfermedad, de muerte, quienes han recibido noticias malas, quienes han recibido persecución, quienes han en este tiempo, sobre todo en este tiempo, el enemigo ha querido traer temor, pensando que algo malo les va a suceder, para decirte de que te van a sacar, de que algo malo te puede suceder. Pero como sabes que hay esa espina
ese aguijón, tú buscas de Dios. Y es Dios el que comienza a obrar en tu vida para que no te pase nada. Y tú dices, wow, estuve cerquita de que me cojan. Wow, estuve cerquita que me muera. Cerquita que me destruyen. No, fue la gracia de Dios. Porque Dios tiene el control de tu vida en ese momento. Amén. Y gloria a Dios por el sufrimiento, que trae algo muy importante, y es de que refina el carácter del cristiano. ¿Sabes por qué? Porque la comodidad, cuando nosotros nos ponemos cómodos, es cuando nos olvidamos de Dios, y es cuando nosotros terminamos de crecer. Es por eso que siempre el Señor nos está incomodando, para que nosotros no nos quedemos cómodos, para que nosotros siempre estemos haciendo algo. Como dice el pastor siempre, Dios nunca bendice a un perezoso. Por eso siempre tenemos que estar luchando, siempre tenemos que estar guerreando, siempre tenemos que estar avanzando. Dios no quiere que nosotros nos estanquemos en ningún área, ni en el área espiritual, ni en el área emocional, ni en el área financiero. Amén. So, vamos a Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, y dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Así que no solamente de lo que tú ves físicamente te puede traer tranquilidad, sino de las promesas de Dios sobre tu vida. Aunque tú no lo veas con tus ojos naturales, en ti hay una convicción en tu fe de que Dios te va a traer la provisión, de que Dios no te va a desamparar, de que Dios tiene un plan de salida. Amén. So, aquí en esta palabra de Deuteronomio, cómo el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel, ese pueblo que era rebelde, no le creía a Dios, pero Dios tenía que permitir que ellos pasaran por hambre para que ellos pudieran conocer el maná, algo que nunca ellos habían visto. Nosotros siempre tendemos a mendigar lo que sea, pero que se solucione, cuando no sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Cuando no sabemos que Dios tiene un plan, es simplemente confiar, aferrarnos en ese momento en fe a Dios, porque es la fe la que nos une a Dios, la que hace que las promesas de Dios se realicen sobre tu vida. Amén. So, en esencia, Dios le dijo al pueblo de Israel que cuando ellos tuvieran abundancia, suficiencia, que ellos se acordaran de dónde Dios los sacó. Acuérdate que tú tenías hambre, acuérdate que estabas pasando por hambre, y mira ahora cómo estás. Acuérdate de la situación en que tú estabas, y mira ahora cómo estás. Acuérdate siempre de dónde te sacó Dios. Pero el mundo trabaja totalmente diferente. El mundo te dice: recuérdate cuando estabas súper chévere en la rumba. ¿Recuérdate de eso? Sí, o sea, piensa en la comodidad, piensa en hacerte dinero, piensa porque ya tú te tienes que relajar, terminar de trabajar para que sigas disfrutando de la vida. Wow, tremendo. O sea, hay que tener cuidado con lo que creemos. O le creemos al mundo o le creemos a Dios, lo que la palabra nos está tratando de decir. Porque tenemos que siempre acordarnos de dónde Dios nos sacó, que Dios ha sido bueno, el único que ha sido bueno en esos tiempos difíciles, el único que secó nuestras lágrimas, el único que nos proveyó.
de donde tú menos pensabas, llegó la provisión. Oh my God, abrí mi cuenta bancaria y apareció que me consignaron un cheque. Pero ¿de quién es el cheque? Déjame llamar al banco porque, espérate, porque a mí me ha ocurrido así. Wow, no, o sea, no se me olvida eso. Y siempre me acuerdo de eso. Señor, en mi escasez, yo me acuerdo que tú proveíste. Y yo sé que siempre me vas a proveer. Amén. Hay personas que pasan por el desierto y no aprenden. Hay personas que mueren en el desierto. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Hay personas que por un corazón duro no reciben lo que Dios tiene preparado en sus vidas. Recibe ese regalo que no lo comprendes en este día, que es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es en ese sufrimiento en donde vas a conocer la grandeza de la gracia de Dios sobre tu vida, donde vas a conocer el favor de Dios sobre tu vida, donde vas a conocer cómo Dios, el poder de Dios puede transformar de una situación en la que el enemigo te tenía acorralado, en la que tú decías, ya no tengo salida, hasta aquí llegué. Es en ese momento en donde Dios usa tu vida, tu situación, para glorificarse. ¿Sabes que en esta semana también estuve viendo? Y yo no lo podía creer. Estaba viendo una nota de algo que sucedió en el museo de el que está en París, del Louvre. Creo que se pronuncia así. ¿Verdad, Kelly? ¿Dónde está Kelly? ¿Se acuerdan? ¿Saben cuál es ese museo? El que es así en forma de pirámide. No sé si me pueden mostrar la foto. Y cuando yo leí acerca de la situación que ocurrió allá, yo decía, wow, Dios mío, qué mensaje tan poderoso tú estás enseñándome. Este es un cuadro que estuvo expuesto en ese museo en París. Y este cuadro, el pintor lo denominó, creo que se dice en inglés de checkmate, que es donde traduce los que juegan ajedrez, ¿sabe lo que se llama jaque mate? Jaque mate es cuando literal, o sea, ya está rodeado, lo que tú hagas, you're done. O sea, lo que tú hagas, lo que tú pienses que tú, no, cuando el enemigo dice, te cogí, you're mine, I got you, you know. Y resulta de que el pintor, el guía turístico que estaba con los turistas mostrándolos y explicando acerca de las pinturas, le está diciendo, oh, este se llama checkmate, cómo el pintor quiso mostrar cómo el enemigo, cómo Satanás acorraló a esa persona y esa persona se quedó sin esperanza. Cómo es que Satanás pudo vencer a este tipo. Y entonces la gente oh, wow, tremendo, qué bonita pintura. Ok, continuamos, sigamos la próxima. Y se fueron a la próxima pintura y el guía se dio cuenta de que uno se había quedado atrás. Entonces viene y se devuelve y le dice al que estaba ahí mirando y observando la pintura, y le dice, ya avanzamos a la próxima pintura, ¿te quedó duda de algo? Y dice, sí, porque yo pienso que esa pintura, o tienen que cambiar la pintura, o tienen que cambiar el nombre de esa pintura, porque yo soy campeón mundial de ajedrez. Y yo observo de que el rey todavía está vivo. Y el rey puede cambiar una situación en ese juego. Y esa es la misma circunstancia que ocurre en tu vida, en nuestras vidas, que a veces nosotros pensamos de que todo se acabó, que a veces nosotros pensamos de que vamos a morir, o a veces pensamos que vamos a perder una propiedad o un familiar, pero es ese de repente de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que cambia, el que transforma tu situación, el que hace que todas las cosas malas que te han sucedido obren para bien.
¿Para qué? Para que tú sepas que Dios es Dios. Para que tú sepas que Dios está por encima de Satanás. Para que tú sepas que no importe lo que te pase, Jesús tiene el último movimiento, la última palabra en tu vida. No importa si has tenido un hijo, o a ti, que los médicos te han dicho, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero ahí vienes y clamas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de repente, todo cambia. De repente el poder de Dios actúa. Y después dicen los doctores, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Y en ese momento, tú sabes que fue Él. Que todos se decían que estaba acabado. Que tu hijo no iba a poder ser normal. Que tu hijo iba a tener que vivir una condición. Pero fue tu clamor, fue la oración, fue en ese momento que tú clamaste al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solamente Él puede cambiar tu situación. Y es ahí donde el poder de Dios se manifiesta. ¿Cómo? Solamente lo sabe Él y nosotros. Dios todo lo puede. Dios es un Dios de milagros. Amén. Cuando nosotros sufrimos, creo que lo más lindo del sufrimiento es el que nosotros podemos experimentar el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo que Jesús sufrió, porque ahí nos sentimos identificados con el sufrimiento de Jesús. Es ahí donde nosotros nos sentimos más cerca de Jesús, porque sabes que en medio de ese sufrimiento es donde viene la compasión. Tú no puedes tener compasión si no has sufrido en la vida, porque como dicen por ahí, ¿qué me vas a entender si tú no has pasado por esto? Entonces, el sufrimiento trae compasión. El sufrimiento te ayuda a traer sanidad, no solamente a tu vida, sino a los demás, a las demás personas. El sufrimiento es una herramienta potente en las manos del cristiano. El sufrimiento es inevitable. Así que no desperdicies, no desprecies ese regalo que no entendemos de Dios. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento el Señor nos da mucho. El Señor se glorifica en nuestras vidas y se glorifica a través de nuestras vidas. La comprensión es una experiencia que abre totalmente los ojos de nuestro entendimiento. Abre totalmente nuestra perspectiva, porque en ese momento podemos entender los sufrimientos desde el punto de vista que Dios los ve. Cuando nosotros logramos comprender por qué Dios permitió lo que nosotros sufrimos, es cuando nosotros podemos comenzar a ver a través de los ojos de Jesús. Amén. Eso nos permite a nosotros discernir y entender la profunda voluntad de Dios sobre nuestras vidas, que muchas veces no consideramos que es buena, no pensamos que es buena, porque sufrimos. No, esa no es la voluntad de Dios. Sí es la voluntad de Dios, pero si tú tienes a Jesús en tu vida,
es para gloria y honra a su nombre. Amén. Entonces, si hay sufrimiento en la vida, nosotros debemos de sanar. Es por eso que tú tienes que sanar tu alma. Es por eso que toda iglesia tiene que hacer sanidad interior. Porque en la sanidad interior es donde tú comienzas a darle significado a los sufrimientos en tu vida. Es donde Jesús comienza a revelarte el verdadero motivo y propósitos de cada sufrimiento que tú pasaste en la vida. Y ahí es donde tú comienzas a apreciar lo que tú ganas por ese sufrimiento que Dios permite en tu vida. Porque si no hubieses permitido, si no hubieses permitido que pasaras por esos dolores, esos sufrimientos, Dios no se hubiese glorificado en tu vida. No hubieses permitido que el poder de Dios llegase a tu vida y los demás puedan ver lo que Dios puede hacer en una persona. Amén. Por último vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice: así que de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad también vosotros en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, como fuisteis enseñados, abundando en acciones de gracias. Sabes, cuando nosotros pasamos por dificultades, dolores, cuando estamos en situaciones difíciles, y el Señor nos dice ahí que andemos ¿en qué? En acciones de gracias. No, ahora ya lo último que me estás pidiendo, Señor, es que le dé gracias, que te dé gracias por esto que estoy pasando, por esta situación que estoy pasando. Pero ¿sabes qué? Esa es una oportunidad para tu crecimiento en el Señor, tu crecimiento en la fe. Tal vez ahora no lo entiendas. Simplemente hacelo, sé obediente. Gracias, Señor, porque sabemos que nada es casualidad. Sabemos que tú tienes propósitos en todo y sabemos que tú tienes el control de todo. Y en esos momentos, cuando tenemos que dar gracias, simplemente nos aferramos a la esperanza del Evangelio de Cristo. Nos aferramos hacia donde el Señor nos quiere llevar. Nos aferramos a esas coronas que el Señor tiene preparadas para nosotros cuando vayamos a la presencia de Él. Porque todos vamos a morir. Todos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero ese cuerpo, tu cuerpo tiene caducación. Lo que no tiene caducación es nuestra alma. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que aferrar a esa esperanza en que somos escogidos y Dios es el dueño de nuestra alma. Y de que mañana más tarde vamos a estar disfrutando de vida eterna en la presencia del Señor. Amén. Entonces, para terminar, mi último mensaje es: acepten el sufrimiento. Acepten el sufrimiento porque tú no sabes qué Dios quiere hacer con esa situación que estás viviendo hoy. Tú no sabes qué Dios quiere enseñarte o quiere darte a través de ese dolor, ese sufrimiento que tú estás pasando en este día. Lo importante que tú tienes que saber es de que cuando nosotros, los hijos de Dios, a diferencia de los del mundo, pasamos por esas situaciones, Él te dice: bástate mi gracia. Quiere decir, yo tengo el control de tu vida. Es de ahí donde me acordé cuando Pastor siempre dice: todo está bien. Ahí fue donde realmente me dio clic. El todo está bien. Ahora Pastor está diciendo duh, pero en realidad en ese momento fue cuando entendí el bástate
mi gracia. Yo tengo el control de tu vida. Dios tiene el control de tu situación. Permite que Dios se glorifique con lo que estás pasando en este día. Amén. Podemos de pie para una oración, por favor. Primero voy a orar para todos aquellos que han venido por primera vez y quieran recibir al Señor en sus corazones en este día. Y después voy a hacer una oración con referente al mensaje de hoy. Puedes repetir conmigo. Padre amado, doy gracias por esta palabra. Doy las gracias porque sé que fue tu propósito que yo estuviera aquí recibiendo esta palabra. Te pido que me perdones. Perdona mis faltas y mis ofensas. Perdona mi pecado. Y te pido que tú me limpies, que tú me santifiques con el poder de la sangre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador en este día. Y te pido que tu Santo Espíritu me guíe de ahora en adelante. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida en esta hora. Te doy las gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Oro en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, haya penetrado, Señor, a nuestros corazones, Señor. Que haya abierto, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y que nosotros de ahora en adelante, Señor, podamos aceptar ese regalo tuyo que a veces no entendemos, que a veces no queremos, que es el sufrimiento, que es la tribulación. Pero sabemos, Señor, que es que tú, Señor, tienes un propósito aún mayor, Señor, en medio de esas pruebas, de esas situaciones, de esas tribulaciones, Señor. Yo te pido que en esta hora, Padre amado, tú permitas que recibamos, Señor, ese regalo, Señor, con gozo, Padre amado, sabiendo, Señor, que tú tienes un plan, Señor, para que seas glorificado, para que tu nombre sea exaltado a través de esas situaciones, de esas tribulaciones. Yo te bendigo, te alabo y te amo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.